Hay secretos que la Iglesia nunca ha revelado del todo, y otros que solo fueron susurrados en los pasillos del Vaticano, apenas perceptibles para los oídos atentos. Hoy voy a contarte algo que quizás nunca has escuchado, algo que está conectado directamente con Juan Pablo II, un papa amado por millones, pero también un hombre profundamente espiritual cuya relación con la naturaleza iba más allá de lo que la mayoría imagina. ¿Sabías que Juan Pablo II creía en el poder espiritual de ciertas plantas? Sí, aunque no lo proclamaba desde el balcón de San Pedro, hay testigos cercanos que afirman que algunas especies vegetales tienen una conexión directa con la energía divina. No se trata de superstición, tampoco es brujería. Es fe viva, canalizada a través de la creación misma. En este video te revelaré 5 plantas que, según los testimonios y escritos ocultos del entorno cercano del Papa, tienen la capacidad de atraer bendiciones, purificar el alma y transformar tu hogar en un verdadero santuario de paz. Pero antes de mencionarlas, necesitas comprender algo esencial. Estas plantas no funcionan como talismanes, funcionan como puentes, como canales, como oraciones vivas. Esto no es algo que puedas tomar a la ligera. Cuando Juan Pablo II hablaba de la creación, lo hacía con una devoción que iba más allá de lo simbólico. Decía, el hombre y la naturaleza no están separados. Dios habla a través de la naturaleza. Escúchala. Y esto no lo decía como metáfora poética. Lo decía como alguien que conversaba en silencio con Dios en los bosques de Polonia, bajo las ramas de los abetos, rodeado del perfume del tomillo silvestre. Cuando el Papa era apenas un joven seminarista clandestino durante la ocupación nazi, pasaba horas refugiado en los campos y montañas, orando entre los árboles, rodeado de silencio, dejando que su alma respirara a través del viento, del musgo, del aroma de la tierra húmeda. Fue allí donde, según sus propias cartas privadas, comenzó a sentir que algunas plantas no eran solo plantas, sino oraciones verdes. Estas 5 plantas que hoy te compartiré no fueron escogidas al azar. Fueron mencionadas en diarios personales, en conversaciones con religiosas carmelitas y en cartas que nunca fueron publicadas oficialmente, pero que circulan entre sus confidentes más cercanos. Juan Pablo II jamás promovió abiertamente ningún tipo de ritual asociado a ellas, porque respetaba el poder del libre albedrío y el misterio de la fe. Pero aquellos que lo conocieron aseguran que en su apartamento privado en el Vaticano, estas plantas siempre estaban presentes. ¿Coincidencia? Lo dudo. Antes de revelarte sus nombres y propiedades espirituales, déjame contarte la historia de Lucía, una mujer de Cracovia que durante años vivió en angustia, atormentada por una presencia invisible en su hogar. Nada parecía funcionar, ni las oraciones, ni los objetos bendecidos, ni los cambios de casa, hasta que una religiosa cercana a Juan Pablo II le entregó una pequeña planta con un papel doblado entre sus raíces. Solo decía, ora, riega, escucha. Desde esa noche, Lucía empezó a dormir en paz. Los sueños oscuros cesaron. El ambiente en su hogar cambió. Su hijo, que sufría crisis nerviosas constantes, comenzó a calmarse. El perro, que no dejaba de ladrar sin razón, se echaba a dormir cerca de la planta, como si vigilara un altar invisible. Fue como si hubiera entrado un ángel a mi casa, nos confesó entre lágrimas. ¿Casualidad? ¿Sugestión? ¿O estamos frente a un conocimiento espiritual ancestral que solo algunos santos han sabido interpretar?
Juan Pablo II no era un místico cualquiera, era un filósofo, un poeta, un teólogo, pero también era un hombre profundamente conectado con la tierra. Amaba caminar en la montaña, orar al amanecer entre los árboles y creía firmemente que la naturaleza era el evangelio silencioso de Dios. En una de sus audiencias privadas dijo algo que pocas personas entendieron en su momento. No todas las oraciones se pronuncian con palabras. Algunas florecen. Desde entonces, las religiosas que limpiaban su habitación comenzaron a notar que ciertas plantas jamás eran retiradas, aunque estuvieran marchitas. Una en particular, colocada siempre junto a su ventana, parecía sobrevivir a todo, incluso a los fríos romanos, incluso a la enfermedad del Papa. Decían que era la planta que oraba por él. Pero, atención, tener estas plantas no es suficiente. Según documentos internos del Vaticano, el Papa enseñaba que el verdadero poder espiritual de estas especies se activaba solo cuando eran cultivadas con una intención específica: orar con ellas, cuidarlas con fe y entender que no están ahí para adornar, sino para colaborar contigo en tu camino espiritual. Es como tener un confesor silencioso, un guardián vegetal que absorbe las sombras que no puedes ver. ¿Has notado que algunas casas, apenas cruzas el umbral, te hacen sentir paz sin explicación? ¿Y otras te dejan con un nudo en el pecho sin motivo? Juan Pablo II decía que las paredes recuerdan lo que no decimos, pero las plantas lo limpian. No importa si vives en un apartamento, en una casa grande o en un pequeño cuarto. Estas 5 plantas tienen la capacidad de limpiar el aire espiritual, calmar emociones negativas y abrir espacios para que la luz divina fluya con mayor fuerza. Así lo creía Juan Pablo II, y así lo practican hoy muchas personas que, inspiradas por su legado, han recuperado el equilibrio en sus vidas gracias a ellas. Y no te preocupes. No se trata de especies exóticas ni difíciles de encontrar. De hecho, puede que ya tengas alguna en casa sin saber su verdadero poder. Pero aquí viene lo importante. El Papa advertía que, si las plantas no se cuidan con intención, pierden su función espiritual. No basta con tenerlas. Hay que mirarlas, hablarles, orar junto a ellas. ¿Estás preparado para transformar tu hogar? En un momento más, te revelaré una por una estas 5 plantas, sus características, y cómo debes plantarlas y cuidarlas para activar su energía espiritual, tal como lo hacía Juan Pablo II. Pero antes, quiero que pienses en esto. Si crees en los sacramentos, en el agua bendita, en el poder de la oración, ¿por qué no podrías creer en el poder silencioso de la creación viva que Dios nos dio para acompañarnos? Plantar no es solo un acto agrícola, es un acto espiritual. Es enterrar esperanza para que florezca en forma de fe. Y estas 5 plantas, según Juan Pablo II, pueden ser el comienzo de un milagro silencioso en tu vida. La primera vez que se habló abiertamente de estas plantas en el entorno cercano del Papa fue durante una conversación privada con un grupo de jóvenes peregrinos polacos. No hay grabación de ese encuentro, pero uno de los presentes dejó por escrito lo que escuchó. Hay silencios que curan, y algunos brotan del corazón de las plantas. Juan Pablo II no se refería solo al silencio exterior, sino al que se cultiva dentro de uno mismo, el que se consigue cuando el alma se armoniza con la creación. Y es que, para él, las plantas eran como pequeñas oraciones vivas
que subían al cielo sin pronunciar palabra. No por nada, mantenía un jardín privado en Castel Gandolfo donde pasaba horas caminando, orando, observando. No simplemente como recreo, sino como una forma de comunión directa con Dios. Era su retiro secreto, su confesionario vegetal, donde encontraba consuelo y revelación. Según una de sus asistentes personales, había 5 plantas que nunca faltaban en su entorno. No las elegía por capricho, dijo. Cada una tenía un sentido, un propósito espiritual, una presencia. Hoy, muchas de estas plantas están al alcance de tu mano, pero si no las tratas con conciencia, solo serán un objeto más. La primera planta es la albahaca, común, sí, pero poderosa. Juan Pablo II solía decir que la albahaca era como el incienso de la tierra. Su aroma no solo purificaba el ambiente físico, sino que tenía la capacidad de calmar el espíritu inquieto. En sus retiros se colocaban ramitas frescas cerca de los libros de oración. Su presencia ayuda al recogimiento, escribía. Algunos aseguran que la albahaca, cuando se cuida con intención, puede disolver tensiones familiares y atraer serenidad interior. Pero solo si se planta con oración. No basta con comprarla. Hay que sembrarla tú mismo, incluso en una maceta pequeña, mientras pronuncias en voz baja una petición. Señor, que en esta planta florezca la paz que tanto necesito. La segunda planta es menos conocida espiritualmente, pero igual de significativa, la lavanda. Juan Pablo la consideraba un escudo invisible. Decía que su fragancia protegía el hogar como un ángel silencioso. La lavanda limpia, purifica, calma la mente. Se recomienda colocarla cerca del lugar donde se duerme. Pero atención, si la cortas sin gratitud, su energía se apaga. Antes de tocarla, bendícela con tus propias palabras. Háblale. Dile para qué la necesitas. Porque, como decía el Papa, toda creación tiene oídos si la miras con amor. Estas plantas no se deben ver como un sustituto de la fe, sino como un complemento sagrado. Son aliadas del alma. Juan Pablo II creía que Dios había dejado en cada rincón de la naturaleza pistas de su amor. Algunas en las estrellas, otras escondidas en la raíz de una flor. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo visible? En la siguiente parte te revelaré 3 plantas más, igual de poderosas, que Juan Pablo II consideraba esenciales para el bienestar espiritual del hogar. Y lo más importante, te mostraré cómo activarlas, cómo cuidarlas y cómo hacer que formen parte de tu vida espiritual cotidiana. Pero antes, respira, mira a tu alrededor. ¿Qué energía sientes en tu casa? ¿Qué silencio escuchas? Tal vez lo único que te falta no es algo nuevo, sino una semilla con propósito. Estás a punto de descubrir 5 plantas que han sido consideradas auténticos regalos divinos por su conexión con la espiritualidad, la sanación del alma y la protección del hogar. Pero esta vez no hablaremos del Padre Pío. Hoy nos adentraremos en un camino distinto, guiado por la figura de uno de los líderes espirituales más amados y venerados del siglo XX, el Papa Juan Pablo II. Su vida estuvo marcada por la devoción, la oración profunda, el sufrimiento redentor y la esperanza inquebrantable. Su legado no solo se esculpió en homilías y peregrinaciones, sino también en su profunda relación con la naturaleza como una manifestación directa del amor de Dios. Te advierto,
Una vez que descubras el poder de estas 5 plantas y comiences a experimentar sus efectos, jamás volverás a ver un simple jardín o maceta con los mismos ojos. Cada una de ellas guarda un misterio, una sabiduría ancestral que Juan Pablo II conocía y promovía a través de gestos sencillos, pero cargados de significado espiritual. Sus seguidores más cercanos han transmitido estos secretos como herencia viva, y ahora están a punto de llegar a ti. La primera planta, tan poderosa que se convirtió en símbolo de pureza y bendición durante sus años de papado, es la rosa blanca. No una rosa cualquiera, sino la que fue cultivada especialmente y recibió el nombre de Rosa Juan Pablo II. Su fragancia suave y su color inmaculado se transformaron en un emblema de esperanza. El Santo Padre la mantenía cerca de su capilla privada, no por vanidad o gusto estético, sino porque creía firmemente en su poder para crear un ambiente propicio para la oración. La belleza conduce a Dios, decía, y pocos elementos naturales encarnan esa belleza mejor que una rosa blanca floreciendo en silencio. Personas cercanas al Papa, como monjas del convento que cuidaban sus jardines privados, relatan que cada mañana él saludaba la rosa con una breve oración. No era una costumbre sin sentido. Para él, ese acto era un reconocimiento humilde de que toda la creación canta la gloria de Dios. Tener una rosa blanca en el hogar es invitar a la pureza, la paz interior y la conexión con lo divino. Muchos testimonios afirman que tras colocar esta flor en un espacio de meditación, lograron encontrar serenidad en medio del caos diario. La segunda planta milagrosa, profundamente simbólica y cargada de historia espiritual, es el olivo. Juan Pablo II lo llamaba el árbol del perdón. En sus numerosas visitas a Tierra Santa, se detenía con frecuencia ante los olivos del huerto de Getsemaní, meditando largamente sobre el misterio de la entrega y la obediencia a la voluntad divina. Para él, el olivo no solo representaba la paz entre los pueblos, sino también la capacidad del alma para regenerarse y ofrecer su fruto, incluso en medio del sufrimiento. En su residencia de verano en Castel Gandolfo, el Papa tenía un pequeño olivar que él mismo ayudó a plantar. Allí, en las horas de descanso, solía caminar en silencio, meditando entre los árboles. Según el testimonio del jardinero que lo acompañaba, el Papa bendecía cada árbol con agua cada inicio de estación y lo hacía en voz baja, recitando salmos. Tener una pequeña rama de olivo en casa, especialmente en la entrada principal, se ha convertido en un acto de protección espiritual. Se cree que sus hojas repelen no solo las malas energías, sino también los pensamientos oscuros que nublan la fe. Colocar un ramo de olivo bendecido cerca de la puerta simboliza abrir el hogar a la reconciliación y a la paz. La tercera planta es el lirio blanco, también conocido como Lilium candidum. El Papa Juan Pablo II la mencionaba en muchas de sus cartas personales, donde aludía a la Virgen María como la luz blanca de la humanidad. El lirio representa la pureza, pero también el amor incorruptible. Para él, esta planta era un símbolo perfecto del alma, que busca a Dios con sinceridad. Se dice que en su habitación privada siempre había un ramo de lirios frescos durante las fiestas marianas, y que estos servían no solo de ornamento, sino como canal para elevar las intenciones del corazón hacia el cielo. El lirio tiene un aroma sutil que calma el espíritu. Colocarlo en espacios de oración o reflexión no es simplemente una cuestión de estética.
según enseñanzas recogidas por miembros del Opus Dei que trabajaron con él, el Papa creía que su presencia ayudaba a disipar los temores y traía claridad mental en momentos de duda. La devoción popular ha tomado este gesto como práctica habitual en hogares cristianos. Colocar un lirio blanco cerca del lugar donde se guarda la Biblia o donde se reza el rosario puede generar un ambiente profundamente propicio para la meditación. La cuarta planta bendecida es el laurel. Aunque comúnmente asociado con la victoria en los tiempos antiguos, Juan Pablo II le confería un valor espiritual más profundo. Lo llamaba la corona del mártir invisible. Esta planta, de hojas fuertes y aroma penetrante, es reconocida por su capacidad para resistir el paso del tiempo. En sus escritos privados, el Papa mencionaba cómo el laurel simboliza la resistencia de la fe ante las adversidades. El cristiano que resiste en la fe es como el laurel. Sus raíces se aferran a la roca y su hoja no se marchita. Durante su largo pontificado, Juan Pablo II atravesó momentos de gran sufrimiento, atentados, enfermedades, críticas, y sin embargo, nunca perdió su paz interior. Algunos biógrafos señalan que en los días más oscuros, él pedía que colocaran una rama de laurel cerca de su escritorio, no para obtener suerte, sino como recordatorio de que la victoria más grande es permanecer fiel cuando todo parece desmoronarse. Por eso, muchos devotos han adoptado la costumbre de colocar laurel cerca de los marcos de puertas y ventanas, especialmente durante tiempos de crisis. Su presencia se asocia con protección espiritual y firmeza. Y finalmente, la quinta planta, quizás la más humilde, pero para Juan Pablo II, la más poderosa, la vid. La planta de la uva no solo está profundamente conectada con la Eucaristía, sino también con la enseñanza de Cristo sobre la verdadera unión entre Él y sus seguidores. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, decía Jesús. El Papa, gran amante de los símbolos bíblicos, veía en la vid una imagen del alma que se deja podar para dar fruto. En el Vaticano, uno de los viñedos más pequeños pero simbólicos fue cuidado personalmente durante años como parte de las enseñanzas del Papa sobre el trabajo, la paciencia y la esperanza. Plantar una vid en el hogar, aunque sea en una maceta, es un acto de profunda conexión con la vida sacramental. Se cree que su crecimiento lento y firme ayuda a las familias a meditar sobre la importancia del crecimiento espiritual, el sacrificio y la entrega. Juan Pablo II aconsejaba cuidar estas plantas no solo con manos atentas, sino con alma orante. Una planta cuidada con amor responde con belleza. El alma cuidada con fe responde con gracia, solía decir. Muchos afirman haber sentido cambios en la atmósfera de sus hogares al comenzar a tratar estas plantas no como objetos decorativos, sino como compañeros de oración. Incluso hoy, años después de su muerte, quienes han seguido estas prácticas aseguran que los frutos no han cesado. Paz, reconciliación, salud y claridad han sido sus recompensas. Pero hay un detalle crucial que muchos ignoran. Según las enseñanzas transmitidas por aquellos más cercanos al Papa, estas plantas deben ser regaladas, nunca compradas por uno mismo. El don florece en la gratuidad, decía. Una planta comprada adorna, una planta regalada bendice. Por eso, si deseas comenzar esta transformación en tu hogar, busca a alguien con quien intercambiar estas bendiciones vivas. Multiplica el bien, multiplica la luz. Estas 5 plantas, la rosa blanca, el olivo, el lirio, el laurel y la vid,
no son simples elementos botánicos, son recordatorios vivos de que Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que florece en silencio, que al tenerlas, cuidarlas y honrarlas, estás, en cierto modo, abriendo una puerta a lo sagrado en medio de tu rutina, y que, como decía el Santo Papa, la naturaleza no es solo un regalo, es una llamada a ver con nuevos ojos, a sentir con nuevo corazón y a vivir con nueva fe. No muchos lo saben, pero el Papa Juan Pablo II, más allá de ser uno de los pontífices más influyentes del siglo XX, tenía una profunda conexión con la naturaleza. Su espiritualidad no solo se manifestaba en discursos, misas o peregrinaciones, sino también en pequeños actos cotidianos que hoy nos parecen casi místicos. En los jardines privados del Vaticano solía caminar en silencio, entre plantas que él mismo había elegido, y según sus allegados más cercanos, esas plantas no eran elegidas al azar. Cada una tenía un significado espiritual, una misión sagrada, un propósito oculto que el Papa conocía bien. Estas 5 plantas que estás a punto de descubrir no solo eran apreciadas por su belleza o aroma. Para Juan Pablo II eran instrumentos de sanación espiritual y emocional. Se dice que cuando recibía visitas privadas de personas con profundas heridas del alma, las llevaba a caminar entre estas plantas, como si el simple hecho de estar cerca de ellas pudiera comenzar un proceso de restauración interna. La primera planta que siempre mencionaba era la albahaca. Oculta tras su fragancia intensa, hay una historia poco conocida. En su natal Polonia, cuando era niño, su madre usaba albahaca fresca en infusiones que daban calma a la familia. Más adelante, ya como sacerdote, decía que su aroma evocaba el aliento de Dios. Consideraba que la albahaca purificaba no solo el cuerpo, sino el alma. Recomendaba tenerla cerca de la entrada del hogar, para que cada vez que alguien llegara, recibiera una bendición invisible. Según él, la albahaca aleja el rencor, suaviza el carácter de quienes la huelen y permite que los ángeles caminen libremente por la casa. La segunda era el romero. Juan Pablo II lo veía como símbolo de memoria espiritual. Decía que en el romero vive el recuerdo de nuestras promesas con Dios, esas que hicimos en momentos de desesperación o gratitud. Tenía la costumbre de tener un pequeño ramo en su escritorio personal, como recordatorio diario de su vocación. Afirmaba que colocar romero bajo la almohada ayuda a recordar sueños con mensajes divinos y que quemarlo suavemente en las mañanas despierta la conciencia a lo sagrado. Varios monjes aseguran que, durante los días más oscuros del mundo, él recomendaba plantar romero en los patios del Vaticano para proteger espiritualmente a la Iglesia. La tercera planta que veneraba era la ruda. Conocida desde la antigüedad como una planta de protección, Juan Pablo II la llamaba la guardiana del alma. Solía bendecir ruda y entregarla en pequeñas bolsitas a los peregrinos más afligidos, diciéndoles que la llevaran consigo como escudo espiritual. Afirmaba que la ruda tiene la capacidad de absorber el dolor emocional del ambiente. Cuando se planta en el hogar, no solo protege de envidias y malas intenciones, sino que armoniza las relaciones familiares. Una religiosa cuenta que, tras plantar ruda en la ventana de su convento, siguiendo las palabras del Papa, las tensiones internas desaparecieron como por arte de gracia. Luego está el aloe vera, la cuarta planta, conocida por sus propiedades curativas. Pero para Juan Pablo II, su poder iba más allá de lo físico. Él decía que el aloe
representaba la resiliencia del espíritu. Cuando alguien atravesaba una pérdida, un duelo o un momento de enfermedad profunda, les regalaba una pequeña planta de aloe con una nota que decía: sana por fuera, pero también por dentro. Su savia, según el Papa, simboliza las lágrimas de los santos. Amarga, sí, pero capaz de sanar cuando se acepta con fe. Hay testimonios de personas que, tras comenzar a cuidar su planta de aloe mientras rezaban cada mañana, encontraron una paz interior que no sabían que existía. Pero hay un detalle crucial que aún no te he revelado sobre la quinta planta, quizás la más milagrosa de todas, según los testimonios recopilados. Esta planta, asociada fuertemente a Juan Pablo II, tiene el poder de sanar relaciones rotas y atraer bendiciones inesperadas. Sin embargo, existe una advertencia importante sobre cuándo y cómo plantarla. La quinta y más poderosa planta es la lavanda, Lavandula angustifolia. Esta hermosa planta de flores púrpuras era para el Papa un símbolo de la presencia divina en nuestros hogares. Su aroma, decía, era como una oración silenciosa que perfuma el alma. Enseñaba que el color violeta no es casual, pues representa la realeza del espíritu cuando se reconcilia con Dios. La lavanda, bajo su mirada, tenía la capacidad de restaurar vínculos dañados, calmar tormentas emocionales y abrir la puerta a milagros domésticos. Según Juan Pablo II, debía ser plantada en luna creciente, nunca en menguante. La razón: su energía espiritual se alinea con la expansión, con el crecimiento del alma. Recomienda colocarla en el comedor, la sala de estar o cualquier lugar donde se generen conversaciones familiares. De este modo, actúa como un mediador invisible. Cuando alguien dormía intranquilo, él aconsejaba colocar una pequeña bolsita de flores secas de lavanda bajo la almohada, acompañada de una oración de entrega. Los ángeles susurran mejor cuando reposamos sobre la lavanda, repetía. María Elena, de Guadalajara, cuenta que tras años de distanciamiento con su hermana, alguien le habló de las enseñanzas florales del Papa. Plantó lavanda en su terraza y cada mañana la regaba mientras oraba por su reconciliación. En menos de 2 meses, recibió una carta de su hermana, la primera en 7 años. Hoy, no solo han recuperado su relación, sino que juntas han comenzado a cultivar lavanda en su comunidad. Ahora bien, hay algo que debes saber si decides tener las 5 plantas en tu hogar. Existe un ritual que Juan Pablo II compartía en círculos muy pequeños. No era superstición, insistía, sino una práctica de gratitud y conexión con lo sagrado. Cada primer domingo de mes, al amanecer, debes regar cada planta lentamente mientras recitas una oración personal de agradecimiento. Luego, rocía sus hojas con agua bendita o agua sobre la que hayas orado con fe. Mientras lo haces, visualiza tu hogar lleno de luz, desde sus cimientos hasta el techo. Este acto, decía, no es para manipular el mundo espiritual, sino para abrirte humildemente a su gracia. Claudia, de Buenos Aires, lo implementó con escepticismo al principio. Sin embargo, en cuestión de semanas, notó cómo la salud de su madre, enferma desde hacía años, comenzó a mejorar lentamente. Las discusiones familiares, antes tan frecuentes, se volvieron raras. Y lo más sorprendente, una oferta laboral que llevaba años esperando, llegó sin previo aviso. Estas enseñanzas han permanecido ocultas durante mucho tiempo, pasadas de boca en boca entre quienes escucharon al Papa en encuentros íntimos, confesiones o retiros. Pero hoy,
tú también puedes acceder a esta sabiduría. No necesitas ser jardinero experto, ni tener un jardín amplio. Basta una maceta, un poco de tierra fértil, luz natural y una intención sincera. Si vives en una ciudad, incluso en un pequeño apartamento, puedes tener estas plantas. Juan Pablo II decía que no es el tamaño del espacio lo que importa, sino la dedicación con que se cuidan. Incluso un niño puede aprender a amar a Dios cuidando una planta. Por eso, aconsejaba a las familias incluir a los más pequeños en el cuidado de estas plantas, enseñarles a regar, a observar, a hablarles con cariño. Un niño que cultiva lavanda, cultiva paz en su corazón, decía. Ahora, imagina tu hogar transformado. Imagínalo como un santuario vivo donde cada planta es una bendición, donde las palabras duras son suavizadas, donde las heridas emocionales se sanan sin que apenas te des cuenta, donde el aire huele a oración y los sueños nocturnos están cargados de mensajes esperanzadores. ¿Y si todo comenzara con una sola planta? ¿Y si, al plantar lavanda hoy, comenzaras un proceso de sanación que cambiará tu vida? No guardes esta sabiduría solo para ti. Compártela. Alguien cercano a ti podría estar necesitando exactamente esto. Un símbolo, un gesto, un acto de fe simple pero profundo. Una planta, una oración, un cambio invisible pero decisivo. Recuerda, como decía Juan Pablo II en una de sus meditaciones privadas, la creación no fue solo para ser contemplada, sino para ser aliada en nuestra lucha diaria por la luz. Hoy puedes hacerla tu aliada. Planta, ora, agradece y observa cómo, poco a poco, los milagros cotidianos comienzan a florecer. Y no olvides, el alma también necesita jardín.